Saludos cordiales a los autores de Cum Laude International University. Mi nombre es Bassam Hafez. Expondré a continuación para ustedes una breve introducción al derecho internacional. Como se sabe que la materia de derecho internacional se divide en dos partes, interna, pertenece a cada Estado, cada nación, y internacional. En ese espacio lo que nos interesa hablar sobre el derecho internacional, sus sujetos, la responsabilidad que generan dichos sujetos, las responsabilidades estatales y las figuras que generan dichas responsabilidades, además de las obligaciones de los estados en esta materia. También hablar sobre las ramas del derecho internacional, sobre el pilar fundamental del derecho internacional y los principios del derecho internacional. Y finalmente, se dará una pincelada, una breve lectura sobre el derecho humano internacional y la responsabilidad de los estados en esta materia. La materia del derecho internacional se divide en dos partes: derecho interno, propio de cada estado, cada nación, y derecho internacional propio de los acuerdos y tratados realizados entre estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales entre sí. Dichos acuerdos pueden ser bilaterales cuando son realizados entre dos partes o multilaterales cuando se realizan entre más de dos partes de las mencionadas anteriormente. Los sujetos internacionales se dividen en dos clases: sujetos originarios y sujetos derivados. Los originarios son los estados, mientras los derivados son los organismos interestatales o internacionales. Por lo tanto, cada uno de ellos tendrá una personalidad jurídica distinta. ¿Qué es personalidad jurídica? Es adquirir y ejercer los derechos. Así que los sujetos originarios tienen una personalidad jurídica plena, mientras los sujetos derivados tendrán una personalidad sujeta, limitada al acuerdo que les dio vida, que les dio a nacer. Vamos. Teniendo en cuenta que la esencia o el pilar fundamental del derecho internacional es la Paz de Westfalia de 1648, el cual se considera como el acta inaugural del derecho internacional moderno, generando un nuevo orden europeo caracterizado por la coexistencia de una variedad de estados soberanos. Como elemento normativo del derecho internacional, también hay que saber que el legado de la Paz de Westfalia en el sistema jurídico internacional europeo fue la libertad religiosa, además de la igualdad de los estados en su derecho de soberanía sobre su territorio y crear un sistema de seguridad colectiva. Se podría mencionar ahora, en ese espacio tan reducido, uno de los principios más importantes del derecho internacional, el principio de la protección de la dignidad humana, que funciona como límite claro al principio de la soberanía del Estado. El derecho internacional se divide en dos grandes ramas: derecho internacional público y derecho internacional privado. Derecho internacional público regula normalmente las relaciones entre los estados y las organizaciones internacionales en materias como podemos decir, derecho internacional humano, derecho penal, derecho de los tratados, derecho del mar, etc. Mientras el derecho internacional privado es un conjunto de normas procesales que determinan el ordenamiento jurídico y jurisdicciones aplicables a un determinado asunto, una determinada controversia. Estas normas se aplican normalmente a los conflictos jurídicos con un elemento transfronterizo.
Un ejemplo, un contrato entre dos partes, cada una de ellas pertenece a un país, o las cuestiones transfronterizas en países con varias jurisdicciones. A continuación, se hablará sobre la responsabilidad estatal. El derecho internacional está construido por reglas, por normas aceptadas normalmente por los estados o naciones como vinculantes en sus relaciones mutuas, incluidas sus relaciones con las organizaciones internacionales. Teniendo en cuenta que la responsabilidad estatal está determinada en la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados. Por ejemplo, en su artículo 26 dice: todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. En su artículo 27 dice: una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. También hay que tener en cuenta que la responsabilidad internacional del Estado es totalmente independiente del dolo, así lo ha confirmado la Corte Europea del Derecho Humano, cuando ha señalado que el Estado puede ser responsable tanto por acción como por omisión o negligencia en los tratados contraídos a partir de la fecha de entrada en vigor de la Convención de Viena. Se hablará a continuación sobre los actores que generan responsabilidades estatales. La Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado que las obligaciones del pacto en general y el artículo 2 en particular son vinculantes en cada Estado o parte del pacto. Como un todo, significa que todas las ramas del gobierno, ejecutivo, legislativo, judicial, etc., y otras autoridades públicas gubernamentales, a cualquier nivel, sea nacional, sea regional, sea local, contraen responsabilidad estatal. Porque está en una posición de contraer responsabilidad estatal. Y esto también se manifiesta en la Carta del Corte Interamericano de Derechos Humanos en el caso de Olmedo, Bustos y otros. También en el artículo 1.1 se marca que es ilícita toda forma de ejercicio del poder público que viola los derechos marcados por la Convención. Esto es independiente de que el funcionario ha hecho las cosas dentro de la ley interna, fuera de la ley, fuera de sus funciones, sobrepasa sus límites, ha hecho las cosas a su manera, fuera del control por intereses personales, ha violado el derecho interno del Estado, aún no. ¿Por qué? El derecho internacional tiene principio que el Estado responde por los actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial y por la omisión de los mismos, aun si actúan fuera de sus límites o violan el derecho interno de dicho Estado. El Estado también es responsable de los actos que violan los derechos humanos por parte de los particulares, no solo de la gente que trabajen oficialmente para el Estado, también por los particulares, si les permite realizar dichas violaciones o omite su deber en investigar, sancionar dichas violaciones que actúan fuera de la ley reconocida por Derecho Internacional de Derechos Humanos. Así que las obligaciones estatales derivadas de derecho internacional, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se encuentran las obligaciones
de respetar los derechos humanos y la libertad personal. También las obligaciones que contienen el deber de investigar, el deber de prevenir, el deber de sancionar, el deber de reparar los perjuicios provocados por la violación de derechos humanos y finalmente el deber de no repetir dichos actos. Una serie de tratados internacionales y otros instrumentos adoptados desde 1945 funcionaron como base jurídica del derecho internacional humano y han desarrollado el derecho internacional humano actual. Este movimiento internacional sobre el derecho humano se fortalece con la aprobación de la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Redactada como un ideal conjunto que todos los Estados-naciones deben esforzarse. En dicha declaración, por primera vez de la vida humana, vamos a decir, la historia humana, se establece claramente los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, como base fundamental que todos los seres humanos existentes tienen derecho a disfrutar de ellos. Así que la Declaración Universal, junto con el Pacto Internacional de Derecho Civil y Político y sus dos protocolos facultativos, con el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, forman lo que llamamos la Carta Internacional de los Derechos Humanos. El Pacto Internacional de los Derechos Humanos establece unas obligaciones estatales que se deben cumplir por parte de los estados al formar parte de los tratados internacionales. Estas obligaciones son respetar, proteger y realizar. Repito, respetar, proteger y realizar los derechos humanos. ¿Qué significan? Respetar, que significa los estados obtienen, no infieren, no interponen en el camino del disfrute de estos derechos humanos por parte de las personas, sean individuos o grupos. Proteger. Hay que impedir cualquier hecho, cualquier acción que pueda impedir el disfrute de estos derechos por parte de las personas. Y realizar. Hay que adaptar en su derecho interno las medidas necesarias que puedan ayudar a las personas a disfrutar de sus derechos básicos. Y en el caso no cumplir con sus obligaciones estatales, existen mecanismos internacionales, regionales, que reciban las denuncias individuales o grupales de violaciones de estos derechos humanos, los cuales obligan a los estados el cumplimiento de las normas internacionales y aplicarla en su territorio. Muchas gracias por su atención, por su tiempo y espero que haya gustado mi presentación y hasta la próxima. Muchas gracias de nuevo.